Hoy vamos a hablar de complicaciones postraumáticas tardías en el trauma retromodular. Mi nombre es Andrés Apolinar, residente de tercer año de neurocirugía. Para iniciar vamos a hablar acerca de la cifosis postraumática. A modo de introducción es una complicación que la causa o los síntomas principales van a ser dolor y compromiso neural. Y tendríamos dos preguntas esenciales en este apartado. ¿Cuáles son los indicadores clínicos y radiográficos para intervención quirúrgica en cifosis postraumática? O sea, ¿qué pacientes vamos a llevar a una intervención quirúrgica? Y segundo, ¿cuál es el método más efectivo para poder hacer un adecuado balance sagital en estos pacientes? En las características clínicas y radiográficas, entonces vemos que corresponde a una deformidad angular que puede ser en diferentes niveles. Puede ser torácica, toracolumbar o lumbar. Las manifestaciones clínicas van a partir desde la parte mecánica o neurológicas. En la parte mecánica tenemos dolor, fatiga, progresión de la deformidad e inestabilidad. Y en la neurológica, la aparición de un déficit nuevo o un déficit que va empeorando con el tiempo. Mm, Hablando netamente del dolor, es el síntoma más común, secundario pues al trauma óseo de tejidos blandos y secundario pues también a la biomecánica anormal que adopta la columna, en ese caso que se pierde ese balance. El déficit neurológico nuevo o creciente puede ser causado habitualmente por una deformidad creciente o por una siringomiela postraumática, y los exámenes de base que vamos a utilizar van a ser las radiografías simples, donde vamos a usar una radiografía anteroposterior y lateral en bipedestación. Vamos a valorar en esta la alineación sagital con la línea de ploma S7 y tener en cuenta que han sido catalogadas las deformidades en dos tipos. La tipo 1 es aquella que tiene una deformidad segmentaria en parte de la columna hipersifótica y mantiene el equilibrio mediante una hiperextensión del segmento superior y del segmento inferior. Mientras que la tipo 2 es una hipersifosis que no permite mantener el equilibrio mediante hiperextensión del segmento superior e inferior. Con esto, ayudados con las radiografías dinámicas, nos va a ayudar a valorar la flexibilidad también. Entonces, esto nos va a ayudar a catalogar las deformidades como deformidades flexibles o una deformidad rígida y fija. Deformidad flexible, aquella que se corrige mediante la hiperextensión supina o mediante las radiografías laterales, y con esta, entonces vamos a optar por hacer corrección solo con instrumentación. Mientras que en las deformidades rígidas o fijas van a ser aquellas que van a requerir cirugías un poco más agresivas, como hacer la osteotomía, la resección vertebral, para lograr una adecuada corrección y llevar al paciente a un balance sagital. Otros estudios que podemos realizar va a ser la tomografía, donde se va a evaluar la arquitectura ósea. Debe ser una imagen de 1 a 3 milímetros. Se va a usar el corte coronal y sagital y y nos ayuda para poder valorar trazos de fracturas que sean sutiles. La resonancia nos va a ayudar a hacer los detalles de las estructuras blandas en cuanto a los discos, los ligamentos, el conducto raquídeo y la compresión neural. El tratamiento se va a basar en una terapia conservadora en la cual vamos a tener el ejercicio, los AINES, los relajantes musculares, los opiáceos y los aparatos ortopédicos. Y en la parte quirúrgica podemos optar por diferentes tipos de abordaje, donde tenemos abordajes posteriores, anteriores, combinados u osteotomías. Ya vamos a revisar más acerca de eso. Tener en cuenta que cuando hay una deformidad cifótica, la compresión neural suele ser en la parte anterior de la columna, y por lo cual se han usado mucho en estos casos los abordajes por vía anterior, llevando pues, a los pacientes a unas corpectomías. La ubicación de la deformidad, entonces en la ubicación de la deformidad vamos a tener en cuenta que son cuatro áreas: la columna torácica alta, torácica inferior, la unión toracolumbar y la columna lumbar baja, donde aparición de esta cifosis va a ser más común a nivel de la columna toracolumbar entre T11 y L2. Las indicaciones de cirugía: una de las indicaciones más fuertes de cirugía va a ser el dolor significativo con una función alterada por una deformidad postraumática que excede los 20 grados del índice sagital.
Estos pacientes entonces también que se consideran para cirugía son aquellos que tienen cifosis severa, pseudoartrosis, degeneración severa del disco y un déficit neurológico progresivo. El dolor intenso con una deformidad postraumática menor y sin inestabilidad o pseudoartrosis debe ser considerado como un signo de alarma un paciente al cual debemos hacerle seguimiento, ya que en algún momento puede llegarse a volver quirúrgico. ¿Qué objetivos vamos a tener entonces cuando usted ya al paciente a una intervención quirúrgica? Restaurar la función y el equilibrio sagital normal, liberar las estructuras neurales y manejar el dolor. Para eso entonces nos podemos validar con el índice sagital de Farsi, en el cual él toma como índice sagital va a ser la deformidad sifótica segmentaria, o sea, lo que están viendo en ese momento la deformidad, menos la curva sagital en nivel de la fractura. Como niveles él toma a nivel torácico un ángulo de 5 grados, en la unión toracolumbar 0 grados y en los segmentos lumbares menos 10 grados. Entonces lo que hace básicamente es tomar el ángulo del platillo inferior de la vértebra al platillo inferior de la vértebra superior y esto le va a dar una medida. Aquí que estamos a nivel de la columna torácica, entonces el receso es 30 menos más 5 y daría un ángulo 25, que más o menos es el ángulo que debemos corregir. Las situaciones clínicas en las cuales que tenemos que tener en cuenta antes de considerar la intervención quirúrgica que vamos a hacer al paciente va a ser si el trauma fue agudo o pues si la cifosis es aguda, si el paciente tiene fracturas patológicas, si la cifosis es tardía, que sería más de 6 semanas, y si está fija, ya que eso va a requerir principalmente osteotomías o liberaciones vía posterior, la cifosis postraumática con antecedente de cirugía previa, y entonces, hablando inicialmente de la cifosis postraumática aguda subaguda, entonces tener en cuenta que van a ser fracturas inestables con cifosis significativa que se van a llevar hacia una vía posterior. Se debe considerar la vía anterior cuando se requiere descomprimir por déficit neurológico con compromiso del canal. La vertebroplasia y la cifoplasia van a ser de utilidad pero en los pacientes osteoporóticos, pacientes que tengan un trauma de alta energía, no van a ser candidatos a este tipo de intervenciones, y tener en cuenta que esta arterioplasia de forma aguda puede llegar a ayudarnos a corregir algo la deformidad, pero más que todo esta es orientada hacia el manejo del dolor. En la cifosis postraumática tardía, que es lo que nos trae más a la charla hoy, entonces tenemos que tener en cuenta qué tan fija está esa columna. Si ya está fija la columna, entonces vamos a optar por este tipo de liberación que va a ser de 3 pasos: una liberación inicialmente posterior, luego una liberación anterior y reconstrucción y luego una fijación posterior. Si no, entonces podemos optar según la movilidad que haya del segmento por una corporectomía más una artrodesis vía posterior, o en caso de que tengamos angulaciones leves entre 11 a 20 grados, podemos optar solo por una vía anterior. Y lo otro es en los casos en los que está severamente comprometido o severamente deformado, que son angulaciones de 30 o más grados, es donde se opta por hacer las osteotomías, donde la osteotomía que se ha considerado más para este tipo de cirugías va a ser la osteotomía por sustracción pedicular. Entonces aquí vemos precisamente el caso de ese paciente que había perdido el balance sagital. Vemos cómo quedó angulado a nivel de pues el L5S1, perdió la lordosis, y luego de hacerle la osteotomía logró el paciente obtener en una lordosis a este nivel. Entonces en la vía posterior va a ser preferible realizar, cuando usted lleva al paciente en una vía posterior, hacer 2 niveles arriba, 2 niveles abajo. Si va a realizar un nivel abajo y uno arriba, entonces idealmente lo voy a acompañar de una vía anterior. Y también tener en cuenta que si usted no seccionó el ligamento anterior, puede instrumentar un nivel arriba, un nivel abajo, si el paciente tiene una buena calidad ósea y lo acompaña también de un conector transverso para ayudar a mejorar la estabilidad. Este es un artículo, los artículos de revisión de esta parte sí, la verdad, son algo antiguos. Es un artículo de 1981, la cifosis postraumática, que tomaron en 48 pacientes, lo llevaron a un procedimiento posterior, anterior o combinado,
valoraron el alivio del dolor o que se logró en hasta el 98% de los pacientes, la corrección se logró en el 30% de los pacientes, por lo cual ellos consideran que la cirugía vía posterior sirve para deformidades que sean largas, en las cuales no hay necesidad de una descompresión anterior y en las cuales la deformidad es flexible y se puede corregir solo con posicionamiento. La otra es la vía anterior, en la cual se tiene la patología cifótica focal segmentaria, donde se hace una resección de la columna anterior y media, seguida de una distracción y una reconstrucción anterior. Ese es un artículo de 1989 también, una estabilización anterior, instrumentación y descompresión en cifosis postraumática. Tomaron 37 pacientes, los llevaron a una corrección anterior y descompresión con instrumentación de la columna lumbar, toracolumbar o torácica, y lo llevaron a una artrodosis estable en 36 pacientes, o sea, solo uno fue que no lograron una adecuada estabilidad. El 78% mejoraron el dolor y la mejoría neurológica en un grado funcional se logró en 3 de 8 pacientes. Este es otro artículo del 2007 donde hicieron un seguimiento a 5 años del resultado de hacer una instrumentación vía anterior en pacientes con cifosis torácica o lumbar postraumática. Es un estudio retrospectivo, cifosis, donde hicieron descompresiones anteriores e instrumentación y lograron una resolución del dolor en el 92.5% y una mejoría neurológica en todos los pacientes que tenían un déficit neurológico o claudicación neural. Es un artículo del 2004 que valoraban los resultados clínicos y los resultados radiográficos después del tratamiento quirúrgico en la cifosis toracolumbar en las fracturas que son tipo A, pero tipo A por estallido, en los tipo A4. En estos, ellos valoraron vía anterior versus vía anterior más posterior y lo que ellos finalmente encontraron fue que la vía anterior es lo suficientemente estable como una vía anterior y posterior, por lo cual aconsejan solo hacer una vía anterior. Sin embargo, pues la calidad de la evidencia realmente es muy baja. En cuanto a en qué casos vamos a hacer un abordaje en 3 etapas. Entonces, el abordaje en 3 etapas lo vamos a considerar en aquellas columnas que ya están anquilosadas y van a consistir en hacer una osteotomía vía posterior, se libera la parte posterior, luego hacer una disectomía anterior o una corporectomía y lo posteriormente hacer una corrección con instrumentación vía posterior. Esta logra una corrección de hasta 37.8 grados y va a mejorar, va a impactar en el alivio del dolor del paciente. ¿Qué tenemos? Osteotomías de Smith-Peterson y la osteotomía por sustracción pedicular en la Smith-Peterson, entonces, que es la que vemos en este lado de la derecha. Entonces, vamos a hacer una resección básicamente de los elementos posteriores para hacer después una osteoclasia de la columna anterior y media, alargar la columna anterior, acortando la columna posterior, y eso nos va a dar más o menos entre 10 a 15 grados. La sustracción pedicular nos va a impactar más en esa corrección sagital, dado que puede llegar a angular hasta 38.8 grados y va a hacerse básicamente es una osteotomía en cuña, es eficaz en las deformidades postraumáticas toracolumbares. Entonces, eso es lo que tendríamos básicamente, la Smith-Peterson a la izquierda, la sustracción pedicular a la derecha. Entonces vemos que la Smith-Peterson se limita a los elementos posteriores, mientras que la sustracción pedicular va más hacia la columna media. Y el punto de pivote o el punto de angulación va a ser diferente en la Smith-Peterson, que va a ser en la columna media, mientras que en la sustracción pedicular en la parte anterior. ¿Qué complicaciones podemos tener en esto? Entonces, las complicaciones son lesiones neurológicas que se han reportado hasta en el 8% de los casos y va a ser por drapeado de los elementos neurales sobre los elementos vertebrales anteriores, la presencia de lesión preexistente, la cicatrización con inmovilización de la médula y subluxaciones o pinzamiento dorsal residual. Entonces, nos atañen aquí 2 preguntas que vamos a responderlas según basada en la evidencia. Entonces, ¿cuáles son los indicadores clínicos y radiográficos para la intervención quirúrgica en la cifosis postraumática? Se hizo una búsqueda sistemática entre 1977 y 2007, se revisó en las diferentes bases de datos y se encontraron a grandes rasgos indicaciones quirúrgicas las que
iban con mayor frecuencia a cirugía, dolor de espalda, aumento del déficit neurológico o progresión de la deformidad. Estos fueron los artículos que ellos tomaron, 9 artículos finalmente, en el cual pues vemos que precisamente el dolor estaba prácticamente en todos los estudios y el segundo en frecuencia era la deformidad. Entonces, luego de hacer todo el análisis, lo que se encontró en esta revisión fue que el dolor intenso refractario al tratamiento conservador, el déficit neurológico, la claudicación neural, la deformidad cifótica más de 30 grados y la progresión de la deformidad cifótica son los marcadores quirúrgicos para usted poder llevar a un paciente a una intervención quirúrgica. ¿Qué objetivos entonces usted va a tener con estos pacientes? La idea con estos pacientes radiográfica para que usted con ese hallazgo radiográfico le pueda garantizar al paciente una buena evolución posoperatoria va a ser que usted logre una lordosis entre L1 y S1 mayor a 25 grados y que logre alinear en el plano coronal posoperatorio midiendo la distancia horizontal desde el sacro medio hasta una línea plomada de C7 que es centro de 2.5 centímetros. La otra pregunta entonces es ¿cuál es el método quirúrgico más efectivo para restaurar la alineación sagital en el tratamiento de la cifosis postraumática? Entonces se realizó entre 1977 y 2007, se llevaron pues igual las mismas bases de datos y los métodos que se analizaron fue vía anterior, vía anterior y posterior y una osteotomía posterior. Esos fueron los 14 artículos que fueron validados pues para esto y lo que ellos encontraron fue que pues dependía de lo que usted quería. Entonces, en el caso de una cifosis postraumática moderada, usted podía llevar a su paciente solo una vía anterior, donde usted logra tasas de corrección de 30 a 50 grados en el 96% de los casos, y una vía anterior pues lograba unas tasas de corrección con unos ángulos en el posoperatorio del paciente de más o menos 50-80 grados con un porcentaje de 76 grados. Eh, en las fracturas por estallido, entonces la valoración entre una vía anterior y una vía anterior y una vía posterior realmente no se encontró ninguna diferencia, pues vemos que en la vía anterior el paciente que tenía en el preoperatorio 23 grados lograba 12 grados en el posoperatorio y los pacientes que tenían una cifosis de 21 grados y se llevan a una vía anterior y posterior lograban en el posoperatorio 12 grados. Entonces realmente no hay diferencia entre hacer vía anterior y posterior o una vía anterior. Y en las osteotomías, la osteotomía en cuña, o sea, la osteotomía por sustracción pedicular, logra una corrección de 35 grados en cada sitio de osteotomía y con esto se logra una corrección de la deformidad en el 88% de los pacientes. Entonces, abordaje anteroposterior versus osteotomía. Procedimientos por vía anterior y posterior con una cifosis media de 22.2 grados. Antes de la cirugía lograban en el posoperatorio 6.8 grados y que luego en el seguimiento quedaba estable en 11 grados. Cuando usted lo lleva a osteotomía, lograba con una cifosis que estaban aún más, pues pacientes que estaban aún más cifóticos con 34 grados antes de la cirugía, lograba usted llevarlos incluso a una reducción mayor de 5.3 grados en el posoperatorio y quedando al final en 8.4 grados. Eso quiere decir que las osteotomías logran 25.7 grados de corrección en comparación con antes de la cirugía y la pérdida es más o menos está en el 11% de los pacientes. Por lo cual, ellos consideran que la osteotomía es la que permite restaurar mejor la alineación sagital. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos? En cuanto a los indicadores clínicos para hallar al paciente a dolor, que va a ser el síntoma más común, y como segunda instancia el déficit neurológico o la deformidad progresiva. Y que no hay un acuerdo en saber exactamente a partir de qué grado se va a hallar el paciente a cirugía. Y segundo, según cuál es el tratamiento más efectivo para obtener ese balance sagital, entonces, según el grupo de la Spine Trauma Study Group, ellos encontraron que más o menos con una tasa de consenso del 75% de los participantes es la osteotomía. Lo otro que vamos a hablar hoy entonces sería la irreflexia autonómica. A modo de introducción, entonces, son lesiones que se producen desde T6 para arriba, donde no hay un bloqueo del impulso simpático.
se hace un reconocimiento temprano que va a evitar, la idea es hacer un reconocimiento temprano para evitar que aparezcan crisis de hipertensión. Eso se reportan entre el 20 y el 70% de los pacientes y se va a producir por una estimulación periférica que genera un estímulo que puede ser nocivo o no nocivo y que genera una hiperactividad simpática. Modo de fisiopatología, entonces tener en cuenta que el flujo de salida esplácnico de T6 a L2 puede llevar a desarrollar una irreflexia. Esto dado que si hay una lesión por encima de T6, entonces no es ese impulso inhibidor y permite que la respuesta simpática que está por debajo de T6 a L2 permita la producción de algunos neurotransmisores como hacer norepinefrina o dopamina que van a perpetuar esa respuesta de la simpática. Esto va a llevar a vasoconstricción, elevación de la presión arterial, piloerección, palidez de la piel y arritmias. Los mecanismos compensatorios con los que actúa el cuerpo va a ser bradicardia y por otro lado, pues vasodilatación. En cuanto a la presión sanguínea elevada, que nos va a ayudar precisamente a hacer la parte diagnóstica, tener en cuenta que corresponde a un aumento repentino de la presión. Lo normal en estos pacientes antes de que hagan una irreflexia es que están entre 90 a 110 milímetros de mercurio en la sistólica y que esto puede aumentar a 20 a 40 milímetros de mercurio por encima del nivel de base, más una hora de cardia y eso le va a hacer a usted el diagnóstico de la irreflexia autonómica. En los pacientes en los que tienen signos y síntomas de irreflexia autonómica, pero no desarrollan una hipertensión, entonces son pacientes en los que usted debe valorar otras causas y considerar como segunda instancia la irreflexia. ¿Cuál es el tratamiento de esto? Entonces, inicialmente van a hacer medidas físicas para reducir la presión arterial. Entonces, como pacientes, sentar al paciente, bajar las piernas, evitar la constricción y valorar entonces las causas urológicas que van a ser la principal causa de reflexia. En este tenemos la distensión vesical, donde está el cateterismo, vamos a pasar al paciente un cateterismo vesical, con lo cual pues vamos a ayudar a liberar esa distensión. Y si el paciente ya tiene la sonda, se debe verificar que no esté obstruida y se debe irrigar con alrededor de 10 a 15 mililitros de solución salina. Tener en cuenta el uso de anestesia local al momento de pasar el catéter, dado que pues si no se usa pues puede generar que se liberen más neurotransmisores secundarios pues a un dolor que se puede generar por el paso o por el paso pues, de la sonda. Y se debe controlar el drenaje de la orina, dado que si ustedes comprimen muy rápido, también puede llevar al paciente a una hipotensión. El tratamiento farmacológico se va a hacer cuando el paciente, a pesar de que usted ya le controló la parte urinaria, persiste con presiones arteriales mayores a 150 milímetros y de mercurio, y el tratamiento de elección va a ser el nifedipino pues, para la parte de nosotros. El captopril es el que se ha avalado más en Europa y otros que se pueden utilizar son hidralacina, sulfato de magnesio y prazosin. Como segunda instancia, entonces, lo que usted debe valorar en estos pacientes es la impactación fecal. En lo más común va a ser, es la segunda causa más común de causa de irreflexia, que se reporta hasta en el 18% de los pacientes. Entonces, si su paciente persiste con una presión alta, luego del examen neurológico, usted debe llevar a, a revisar la impactación fecal. ¿Cómo? Si el paciente tiene más de 150 milímetros de mercurio, entonces inicialmente el tratamiento farmacológico usted lo puede ver en el tiempo. Si no, si tiene menos de 150, es, el paciente es revisar que no tenga precisamente esa impactación. Lo otro es cuando ya quedan de causa desconocida. Cuando la irreflexia le queda usted como de causa desconocida, entonces si la causa de la irreflexia usted no logra determinar la causa, entonces considerar que tiene el paciente un abdomen agudo, que tiene fracturas óseas que usted no ha valorado o lesiones en los pies. Las causas potenciales que usted puede prevenir, entonces van a ser las causas del sistema urinario y para eso usted puede utilizar fármacos parasimpaticolíticos y el autosondaje. La idea es que el paciente mantenga con una presión menor de 40 milímetros en la vesical con la finalidad de que si supera esta presión, el paciente puede desarrollar mayor daño del tracto genitourinario, sinergia del detrusor y el esfínter externo. El tratamiento no quirúrgico va a consistir en medicamentos orales que pueden ser anticolinérgicos o cateterismos intermitentes, donde el principalmente estudiado va a ser la oxibutinina. Hay otros estudios con prazosin, sin embargo, los estudios son solo a corto plazo. Medicamentos intravesicales, donde son los pacientes que no le respondieron al tratamiento oral,
les va a administrar, y los medicamentos de elección va a ser la atropina y la oxebutinina, y estos han logrado evitar la disreflexia hasta en el 60% de los casos. La toxina botulínica es una alternativa también a ese tratamiento. Se ha informado alguna eficacia, sin embargo, aún le falta algo de respaldo. El óxido nítrico también se ha visto como medida de relajación del esfínter uretral, pero también tiene ausencia de estudios. El tratamiento quirúrgico se opta cuando, a pesar de todo el tratamiento conservador que usted le ha dado, el paciente sigue con disreflexia. Esto se reporta en un 20% de los casos, y usted los va a orientar según el inconveniente que tenga el paciente, en tracto genitourinario o tracto gastrointestinal. En el genitourinario, entonces usted va a optar por esfinterotomía, ileocistoplasia, ileovesicostomía. Eso pues ya consideración de los cirujanos que les corresponde esta parte, y el tracto gastrointestinal, colostomías, ileostomías, enemas de continencia de Malone y el estimulador de la raíz sacra anterior. Por último, entonces tendríamos la parte del dolor neuropático y la formación de la siringomielia tardía. A modo de introducción, entonces, la mayoría de pacientes con trauma raquimedular pueden desarrollar pues este dolor neurológico por debajo, a nivel de la lesión o por debajo. Tiene una prevalencia del 29 al 75%. Los medicamentos orales que se han utilizado hacia la gabapentina, que reduce de forma significativa el dolor neuropático y tiene una evidencia a nivel 1, pero idealmente se usa en los primeros 6 meses posterior al trauma. La amitriptilina, que no hay diferencia en la intensidad del dolor o la discapacidad con el placebo, pero hay otras revisiones que dicen que sí le han encontrado alguna diferencia. La lamotrigina y la pregabalina. El tratamiento médico intravenoso, lo que se ha estudiado es la lidocaína y la morfina. Sin embargo, los estudios de estos dos tienen poblaciones mixtas, no son solo de trauma raquimedular, y otros estudios que han avalado también es la ketamina. El tratamiento intratecal se basa en mejorar el dolor con morfina, clonidina, versus el placebo, que ha mostrado más eficacia de estos dos. La estimulación transcraneal logra reducir la percepción del dolor versus el placebo de forma significativa. No hay cambios en el nivel de depresión, de ansiedad o de rendimiento cognitivo de los pacientes, y lo que ayuda a esto es aumentar el umbral del dolor, por lo tal el paciente disminuye los episodios de dolor. Otro tratamiento quirúrgico, pues el tratamiento quirúrgico que podemos hacer en estos pacientes va a ser la risotomía, y se evalúa en dos partes, que va a ser con la excepción del aumento del dolor musculoesquelético a las 2 semanas en el grupo quirúrgico. No se encontró una diferencia significativa en los grupos cuando se lo compara sin tratamiento quirúrgico, pero también hay otros estudios que sí lo han avalado, y lo que lo han avalado básicamente es que dicen que mejora el dolor en un 75% de los casos, pero usted tiene que saber seleccionar su paciente, y es en pacientes que tengan un dolor segmentario, que responden hasta el 68% de los casos, o pacientes que tengan dolores paroxísticos. En cuanto al manejo de la siringomielia, tardío de la siringomielia, esto tiene un reporte muy bajo. Realmente es el 4.45% de todos los traumas raquimolares en el estudio más grande que hay de esto. La primera descripción la hizo Barnett en 1966, y el tratamiento se centró en derivación, duroplastia expansiva, reconstrucción de la columna, inmovilización y cordotomías. No existe evidencia nivel 1 o nivel 2. Entonces, los artículos de hecho son artículos viejos. Vemos ese artículo de 1996, un artículo con nivel de evidencia 3, donde hicieron una evaluación prospectiva de la incidencia de siringomiela postraumática. Tomaron 499 pacientes. En este fue donde encontraron esa incidencia tan alta del 4.45%. 13 los llevaron a un tratamiento conservador, 7 a un manejo quirúrgico. Y lo que ellos encontraron fue que el estado neurológico mejoró o estuvo estable en todos los pacientes quirúrgicos, excepto en uno de los pacientes que mejoró y que luego se deterioró, y que el tratamiento conservador tuvo un empeoramiento radiográfico que se correlacionó con un mayor déficit del paciente posterior.
Este es otro artículo 1998, un grado de evidencia 4, análisis retrospectivo de la relación entre siringomielia postraumática y la estenosis del canal espinal. Ellos encontraron que el 28% de los pacientes formaron una siringomielia y está relacionado con esa estenosis sagital y axial, y por lo tal ellos consideran que se debe hacer una realineación de la columna preventiva cuando se tiene una estenosis sagital y axial, dado que corre el riesgo de que el paciente desarrolle una siringomielia. Este otro artículo también, nivel de evidencia 4, 1995, análisis retrospectivo, 73 casos de siringomielia, pero patología mixta, no solo trauma raquimolar, 34 sí correspondían, eran parapléjicos traumáticos. Todos los pacientes con trauma raquimolar sellaron inicialmente una laminectomía y se les colocó un drenaje preventivo. Ese drenaje preventivo realmente no tuvo ningún éxito, por lo cual ellos dicen que hacer una laminectomía con un drenaje preventivo no tiene ninguna, no es, pues no impactar en estos pacientes. Lo que sí ellos encontraron es que algunos pacientes que les realizaron una transección de la médula tenían unos buenos resultados, pero esto solo se realizó en 8 pacientes y no estuvo muy bien estudiado en el artículo. Ese otro de 1995, 8 pacientes con siringomielia se llevaron a derivación siringoperitoneal después de desarrollar siringomielia. 3 tuvieron complicaciones tempranas que fueron hemorragias o fallas del catéter, pero un seguimiento de 4.5 años, 7 disminuyeron o se estabilizaron los síntomas, 4 mejoraron la mielopatía, en 4 empeoró la mielopatía y radiográficamente todos mejoraron. Ese es otro del 2005, nivel de evidencia 4, análisis retrospectivo, laminectomía, eliminación de las adherencias aracnoideas y duroplastia extensa fue el tratamiento que se dio a estos pacientes. Hubo una buena respuesta en el 70% de los pacientes, 17 quedaron estables, 5 empeoraron, y la normalización del flujo, entonces por eso dicen ellos que la normalización del flujo de líquido cefalorraquídeo mediante la creación de un pseudomeningocele puede ser óptimo en estos pacientes. Por último, está ese del 2006, también nivel de evidencia 4, un análisis retrospectivo y una revisión de la literatura. Los pacientes fueron solo 4 que sellaron una cordectomía, todos tuvieron un buen resultado, pero pues realmente no fue mucha la evidencia de lo que hablaban de eso. La revisión de la literatura, lo que ellos encontraron fue que la tasa de estabilización o la mejoría de los pacientes con siringomielia con estas cordectomías podía mejorar hasta en el 88% de los casos. Y eso era lo que les traía para hoy. Muchas gracias. Daniel, Andrés, hablaste del drapeado. ¿Qué es el drapeado? Drapeado porque pues tampoco entendía muy bien el término, lo que ellos se referían con eso es que queda como adherido las raíces o una parte del tejido nervioso al tejido óseo. Entonces, cuando se va a tratar de liberarlo, lo lesiona. Porque yo estuve mirando aquí la definición de drapeado en Google y es como doblar la ropa. No sé si es cuando quedan pliegues de la dura madre, pero nunca había oído eso. Uno puede predecir qué paciente le va a hacer cifosis, señor. Profe, pues, realmente no encontré realmente algo que dijera de qué predictores hay. No sé si algún profesor, algún compañero sabe algún índice, alguno que uno piense en eso, pero pues yo lo único que pensaría es en aquellos pacientes que tengan pues fracturas por estallido, pueden llegar a desarrollar esto cuando son en la unión toracolumbar, o pacientes que han perdido la fijación, pues que tienen lesiones grado trauma raquimolar tipo B. También pues son pacientes que pueden llegar a caer en esa cifosis, más que todo si están a nivel de la columna toracolumbar. Pero pues realmente que haya encontrado una evidencia de que estos pacientes son los que te van a desarrollar eso, no, profe. Ok, yo no sé la respuesta a la pregunta que hice. Otra cosa interesante es lo de la irreflexia. Cuando un paciente hace irreflexia, lo que yo tengo entendido es que la vasoconstricción de los miembros superiores, que es donde uno toma la presión, es en respuesta a una vasodilatación en los miembros inferiores. Entonces, el paciente
está hipotenso en las piernas, pero está hipertenso en las manos, que es donde le tomamos la presión, y en la cabeza. Y en este momento la disreflexia es la principal causa de muerte de los pacientes que tienen trauma raquimiolar porque se mueren de un ACV hemorrágico. Hasta donde yo tengo entendido, ahí hablaste de un montón de tratamientos que hay todos para la vejiga, pero nada es útil. Lo único que más o menos sirve es la nifedipina, el nifedipino. Entonces, no sé si usted tiene un concepto distinto a que sea una hipotensión de los miembros inferiores y como respuesta a eso hace una hipertensión para tratar de compensar la presión. Es una respuesta simpática que no se logra modular. Entonces esos pacientes hacen una respuesta adrenérgica donde hacen esos picos de hipertensión y esa hipertensión, pues como está precisamente diciendo usted, profe, genera que el paciente haga hipertensión, más que todo si en la parte pues, superior, por así decirlo, generan crisis de cefalea, pueden hacer ACVs hemorrágicos, generan muchos síntomas adrenérgicos. El problema es que para ellos poder modular esa respuesta adrenérgica necesitan un bloqueo y el bloqueo está lesionado porque el bloqueo está por encima de T6. Pues cuando los pacientes tienen lesiones por encima de T6, ese bloqueo se daña. Entonces, el paciente que, pues lo que yo entiendo por la irreflexia es que básicamente el paciente tiene una noxa, esa noxa está por debajo del nivel de T6. Normalmente ese nivel de T6 hace que el paciente no siente. Entonces, como el paciente no siente, puede tener una vejiga completamente llena. Eso hace que se genere una respuesta simpática. El paciente, como no es consciente de eso, no orina, no puede orinar, no se pasa sondas, no pasa nada. Entonces, se genera ese pico simpático. Luego de que se genera ese pico simpático, el paciente no tiene con qué bloquear ese pico simpático y lleva a que el paciente haga pues una vasoconstricción y pues respuesta simpática a nivel del cuerpo. Ok, muchas gracias. Yo no tengo más comentarios. Nacho, buenos días. Buenos días, Gustavo. Ponerle volumen, Andrés. Eh, pues en cuanto a la primera pregunta que hacías, de que si es fácil predecir cuando un paciente hace cifosis, pues hombre, más allá de las indicaciones quirúrgicas en trauma que digamos que predigan la presencia de una deformidad postraumática por una lesión inestable que no haya sido tratada, eh, yo pienso que otro tema muy interesante es la artropatía de Charcot, que básicamente a lo que se refiere es a una deformidad relacionada con la denervación de las articulaciones facetarias que se presenta también en los pacientes con, por ejemplo, con pie diabético y polineuropatías en los miembros inferiores. Yo he visto dos pacientes con artropatía de Charcot, realmente eso no es muy frecuente, eso es raro, y son pacientes que hacen deformidades inclusive que no relacionadas con el nivel del trauma, y la razón es la denervación de las articulaciones que va generando, digamos, una artrosis severa y ¿sí? Una disfunción articular que finalmente genera una deformidad. Eh, las deformidades son, pues, hay que tener en cuenta las deformidades en los pacientes en crecimiento, trauma raquimiolar y pacientes en crecimiento, en los que definitivamente sí tenemos que hacer un seguimiento imagenológico más estricto, porque obviamente la incidencia es más alta, inclusive en pacientes que no tienen lesiones, entre comillas, inestables o con alguna indicación de algún tratamiento quirúrgico. Ese era el comentario que tenía. Muchas gracias.